variación de la masa en el tiempo, ¿sí? De la masa en el tiempo, ¿sí? Y este va a estar guiado por una ecuación, ¿sí? Que va a ser la siguiente. Entonces tenemos que m punto, o sea, flujo másico, ¿sí? Porque va a estar cambiando en el tiempo, va a ser igual a la densidad que multiplica la velocidad por el área transversal, y esto va a estar en kilogramos sobre segundo. ¿Sí? En donde tenemos que sería esta acá. Tenemos que ρ va a ser igual a la densidad, ¿sí? La otra sería que B va a ser igual a la velocidad promedio, y sería que AT es igual al área transversal del sistema. Espérame un momento. Era mientras se acomodó eso acá en la cocina. Bueno, de otro concepto que vamos a manejar es flujo volumétrico, en donde este indica el volumen de fluido que pasa por una superficie en un momento determinado. ¿Sí? Y este va a tener una ecuación que va a ser la siguiente. Entonces va a ser esta. Entonces aquí sería flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área transversal. ¿Sí? Donde B, entonces aquí no me quiso coger. Donde B es igual a la velocidad promedio, y AT va a ser igual al área transversal del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en común entre estos dos flujos? ¿Sí? La velocidad por el área transversal. ¿Sí? Entonces nosotros podemos dejar, podemos expresar el flujo volumétrico, el flujo másico, en términos de qué pena, acabo de entrar, ¿qué vas a estar explicando? Esto, podría apagar el micrófono, pero... Andrés, eso, gracias. Ya, perdón. Sí, y esto para Sebastián Silgado, estoy empezando a explicar la parte teórica de la unidad 5, que es análisis de sistemas abiertos o volumen de control.
¿sí? Entonces lo que les decía es que en los sistemas termodinámicos tenemos cerrado y abierto, masa de control, volumen de control. Entonces para esta unidad es sistema abierto, volumen de control, donde tenemos una región elegida en el espacio, la masa ya no es constante, puede variar con el tiempo y su frontera se va a llamar superficie de control. ¿Sí? Dentro de este sistema va a haber el flujo másico y el flujo volumétrico, donde el flujo másico indica la variación de la masa en el tiempo, ¿sí? Donde esta va a ser la ecuación. Y estas van a ser sus variables. Y el flujo volumétrico indica el volumen de fluido que pasa por una superficie en un momento determinado. Entonces, ahorita vamos a expresar el flujo másico en términos de flujo volumétrico. Entonces, trayendo esta ecuación de acá. El profe no ha explicado la unidad, no ha comenzado a explicar la unidad 5, ¿cierto? No, pero eso es lo que les va a tocar, porque acabaron de hacer la unidad 4. Sí. Entonces sería, espera un momento, sería esto multiplicado por el flujo volumétrico, ¿sí? Así quedaría. Porque flujo volumétrico es igual a velocidad por área transversal, aquí está velocidad por área transversal, y quedaría así. Entonces, puta ecuación. La ecuación nos quedaría que el ρ va a ser igual a densidad que aquí sería esta de acá, que B va a ser igual al flujo volumétrico. ¿Sí? Y también podemos expresarlo, podemos expresar en términos de volumen específico. ¿Sí? Entonces quedaría de la siguiente manera. Copiemos esto de aquí, pongámoslo aquí. Sobre volumen específico. Ah, no me cogió. Aquí es B sobre volumen específico. Aquí es B sobre volumen específico. ¿Sí? Espera un momento. Donde... Ah, aquí está mal escrito este. Donde... Aquí sería la B, si no quedaría mal. Y sería lo mismo esto. Entonces aquí sería B flujo volumétrico. Y esto sería igual a volumen específico. ¿Sí? Esto es lo que sacamos de todas estas ecuaciones. Creo que ahí se ve todo ordenado y todo claro. ¿Sí? Entonces ya dejando expresado y como lo podemos encontrar o como podemos analizar o resolver alguna ecuación que nos pida ese tipo de términos, podemos pasar al principio de conservación de la masa. Principio de conservación de la masa. ¿Sí? Donde la ecuación que nos plantea sería de la siguiente manera. La masa. ¿Sí? La masa que entra es igual, menos la masa que sale va a ser igual a el delta de masa en el volumen de control. ¿Sí?
donde esto sería acá, ecuación, donde el delta de masa del volumen de control va a estar expresado en términos de masa final menos masa inicial, que en este caso va a ser el cambio de masa dentro del sistema en un delta T. ¿Sí? Entonces, volviendo a la ecuación de acá, podemos expresarla de la siguiente manera. Entonces, masa que entra, ahí me comí la M. Masa que entra menos masa que sale. Aquí está mal, sale. Es igual a la masa final, perdón, menos la masa inicial. Sí. Y ya teniendo esta parte pues, más clara y concisa, podemos sacar esto por unidad de tiempo. ¿Dónde quedaría de la siguiente manera? Entonces, llevamos esta misma ecuación, pero aquí para que la ecuación quede en unidad de tiempo, necesitamos que tenga un punto encima, ¿sí? Entonces quedaría ese m punto. Entonces, aquí le vamos a cambiar a todos ese m punto. Y aquí sería mediante la derivada de la masa en el volumen de control sobre el tiempo. Sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces ya con esto ya podemos pasar a uno de los sistemas que se va a evaluar en el volumen de control, que al principio son dos, que es flujo estacionario y flujo no estacionario. Entonces vamos a empezar primero con los flujos estacionarios, que son como los más fáciles, donde la masa que entra menos la masa que sale va a ser igual a 0. Entonces pongamos esto. Entonces, flujo estacionario. ¿Sí? Donde nos dice que sus propiedades, sus regiones, su región en el espacio, ¿qué más sería? La entrada y salida de los fluidos, del fluido, no cambian. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que esta parte de acá sería... Ah, no, esta no, ahí no. No cambia, ¿sí? Y para este tipo de procesos va a haber una energía transportada, ¿sí? Entonces pongamos aquí la energía transportada por, por un fluido, en este caso en movimiento, será de la siguiente manera, o será dada por la siguiente manera, ¿sí? Primero sacamos la energía de la masa, o balance de masa, no, bueno, energía de masa, donde será expresado en términos de la siguiente manera: la energía de la masa va a ser igual a una presión por un volumen más la energía interna
más la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Pero también, o sea, dejémoslo en negrilla. ¿Sí? Pero de aquí, de esta ecuación, también podemos simplificarla. ¿Sí? Porque la entalpía va a ser igual, en un fluido, va a ser igual a la presión por el volumen más la energía interna. Entonces, reemplazando la ecuación sería energía de masa. En la energía de la masa quedaría de la siguiente manera. Energía de la masa será igual a la entalpía más energía cinética más la energía potencial. Sí, esto no es necesario que esté en negrilla. Sí, entonces como ya tenemos ese término, de acá podemos simplificarla aún más. ¿Por qué? Porque la podemos dejar en términos de masa. Entonces sería, por ejemplo, que la energía cinética va a ser igual a la masa que multiplica a la velocidad, bueno, este es el 2, bueno, a la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿sí o qué? Y copiamos esta. Sería que la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por, digamos, un término, pongámosle Z, ¿sí? Aunque Z también es factor de comprensibilidad. Pero digamos que este Z es una altura, ¿sí? Porque así es la ecuación. Masa por gravedad por altura. Y no le podíamos poner H porque, por ejemplo, en términos de entalpía, sería de la siguiente manera. Entalpía es igual a la masa que multiplica a la entalpía específica. Sería este, H. Y aquí sería, hagámoslo sin negrilla, como para que no se vea como tan importante. Entonces, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Sería, insertemos la ecuación, sería que nuestra energía de la masa quedaría igual a la masa por la entalpía más la velocidad elevada al cuadrado. Se me quedó. La velocidad elevada al cuadrado sobre 2 más la gravedad por Z, que pone altura. ¿Sí? ¿Hasta ahí les ha quedado claro todo este concepto? Sí. Breve. Entonces, esta ecuación, para que se convierta en un flujo, en una tasa másica, ¿sí? Un flujo másico, sería ponerlo por unidad de tiempo. Y quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí sería la copiamos aquí. Aquí quitamos esto. En la ecuación le vamos a poner un puntico. Esta masa de aquí le vamos a poner un puntico. Y aquí sería esto. ¿Sí? Ahí quedaría expresado en términos de unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces cuando ya hacemos ya sacamos la energía de masa, podemos sacar un balance de energía. ¿Sí? Un balance de energía
donde por primera ley de la termodinámica, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Dónde está? Insertar ecuación. Entonces la energía que entra al sistema menos la energía que sale del sistema es igual a la energía que está dentro del sistema, la energía final que va a quedar dentro del sistema menos la energía inicial con la que empieza el sistema. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a un delta de energía del sistema. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, todo correcto. Sí, yo creo que en esa parte no creo que haya pérdida por ustedes. ¿O sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda hacer lo que hacemos para las anteriores. Lo ponemos por unidad de tiempo. ¿Sí? Y nos quedaría expresado de la siguiente manera. Sería la energía. Vamos a ver aquí la ecuación. Está, puntico. La energía que entra menos la energía que sale va a ser igual a, sería igual a la derivada de la energía del volumen del control dentro del volumen del control o en el sistema sobre del T. ¿Sí? Donde esto. No era masa de control. No, porque esto ya es energía. Balance de energía. La masa está acá. O sea, después vamos a expresar. Ahorita les explico esa parte. O sea, primero sacamos la energía para la masa, para dejarlo en términos de flujo másico. ¿Sí? Entonces, con eso ya podemos sacar un balance de energía donde esta parte de acá, va a ser la tasa de transferencia de energía. Que va a estar en términos de, sería coma, y este. Entonces aquí sería un calor, un flujo de calor, una potencia, un trabajo y el flujo másico. ¿Sí? Y este término de acá sería igual al cambio de energía del sistema. ¿Sí? Hasta ahí yo creo que sí les quedó claro esa parte. O sea, ya con las definiciones de aquí ya es como más breve. ¿Sí o no? Entonces, a partir de todo esto, a partir de todo lo anterior, podemos definir la siguiente ecuación. ¿Sí? Como sabemos que la energía que entra menos la energía que sale va a estar dado por la tasa de transferencia de calor. Y como estamos manejando ¿qué es? Un sistema estacionario o régimen estacionario. Entonces, un régimen estacionario, que ya lo puse ahí arriba. Nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Esta es un poquito larga. ¿Sí? Y esta se la puede simplificar. Entonces quedaría primero esto, más
esto sería el calor transferido, el calor que entra, más el trabajo, potencia que entra, más la sumatoria de todos los flujos másicos, ¿sí? Que entran al sistema, ¿sí? Toda la energía másica, flujo másico que entra al sistema, que va a estar multiplicado por la entalpía más la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 más la gravedad por z es igual, que entra va a ser igual a esto mismo de acá. Entonces en este caso sería quitarle igual, ponerle que sale. Aquí sería que sale. Y aquí sería... ¿dónde está esa monda? Aquí está. Entonces aquí sería Q que sale. ¿Sí? Entonces hagamos estos términos un poquito más pequeños para que se haga. Aquí. Y N. ¿Sí? Porque en un régimen, en un sistema estacionario, o sea, el balance de energía que entra menos energía que sale va a ser igual a cero. La energía dentro del sistema no cambia. ¿Sí? Entonces, igualando las energías, ¿sí? Entonces, de esto ya podemos sacar una ecuación general que nos permita realizar ¿qué es? Los ejercicios o los debidos procesos que haya que hacer. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Sería que el Q menos el W va a ser igual a esto que entra. No, esto que es, sí, pongámosle ahí. Esto que sale. Sale. Ah, jueputa. No me deja cambiar. Ah, bueno, ya. Ah, ya. Menos, sería lo mismo. Menos esta mierda que entra. Listo. Sí, entonces esta sería la ecuación general, la que vamos como tal a usar. Sí, esta sí escríbalo. Esta sí les sirve. ¿Y eso es igual a qué? Ahí está el igual. ¿Sí? Entonces, para esto podemos sacar unas guías donde nos quedaría más fácil, como se dice, determinar la ecuación y cómo nos va a dar la potencia o el calor transferido. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Donde insertar ecuación. Donde sería que este término de aquí va a ser la tasa de transferencia de calor, va a ser igual al Q neto de entrada, y esto va a ser igual al Q que entra menos el Q que sale, ¿sí? Donde es muy importante esta parte porque para saber cuándo el calor neto de entrada es positivo, solo es positivo si
sea, es positivo si el calor entra al sistema. ¿Sí? Si el calor sale del sistema, usted automáticamente sabe, no, el calor sale del sistema, tiene negativo. ¿Sí? Entonces tengamos esto ahí y el otro sería de la siguiente manera. O sea, aquí ya no sería el Q, sino el W va a ser igual al trabajo o potencia neta de salida es igual al W. Aquí cambia el orden. Que sale menos el W que entra. Ahí ojo con eso, uno se confunde. ¿Sí? Entonces, en este caso, va a ser positivo si el trabajo, o a veces nos dan otro término, o potencia, es hecho o realizado por el sistema. Es hecho el sistema. Por el sistema. Esta manera no me va a dejar. Ahí. Disculpa, ¿puedes aclararme eso? Digamos, en lo anterior decíamos que era positivo si el trabajo era de expansión y negativo si era de contracción. Aquí en este caso, ¿cómo sería? Digamos en un ejemplo, espérame, si trabajo potencia es hecho de precio. Borro esto y ya les explico, para que quede mejor. El sistema. Listo. Entonces, cuando nos dicen que el trabajo de entrada, el calor que entra va a ser al sistema, entonces digamos, usted tiene, póngale un cilindro, ¿sí? Con un émbolo, va a tener, digamos, un fluido tal, y ese cilindro émbolo va a estar conectado a una válvula de presión, ¿sí? Entonces nos dice que cuando esa válvula se abre, va a entrar un flujo másico con una que lleva un calor de tanto, en donde le va a cambiar las propiedades, obviamente, a la parte de adentro del sistema. ¿Sí? Ese es donde usted va a utilizar esto. ¿Sí? O también, digamos, si le dan, no sé, ¿qué es? Una turbina, un difusor, una tobera, ¿sí? Esto ahorita lo explico, pero sí. Esto se explica mejor con esto, mejor dicho. Usted tiene las siguientes ecuaciones, digamos. Tiene, por ejemplo, esto es muy bueno, ¿sí? Esto lo saqué de un PDF, ¿sí? Donde nos dan, digamos, una bomba que sirve para transformar el trabajo en energía de flujo en un líquido, ¿sí? Entonces, en esta bomba va a entrar el trabajo, o va a tener un trabajo, donde el estado 1 va a ser en este lado de acá y el estado 2 va a ser en este lado de acá. En la parte de observaciones, ¿qué nos dice? Podemos despreciar el calor, podemos despreciar la energía cinética y podemos despreciar la energía potencial. Entonces, digamos, cogemos esta ecuación de acá y nos queda mucho más simple, ¿sí? Entonces dice, podemos despreciar entonces, chao papá. Podemos despreciar la energía cinética y potencial. Entonces está. Puedo ir borrando esto, ¿sí? Y, Una pregunta, con lo que usted acaba de decir, entonces ahí el trabajo sería negativo. ajá. Porque, porque no es hecho por el sistema, sino hacia el sistema, ¿sí? Le llega trabajo, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí o no les quedó claro esa parte? Sí, re. No, Sí, yo me sí, sí. enredé. Pille, por ejemplo, tenemos ¿sí? En las observaciones nos dice que podemos despreciar la tasa de calor transferida, la energía cinética y la energía potencial. Entonces, de la ecuación general, podemos simplificarla. Sí, por Entonces, eso, pero él no está haciendo un trabajo para impulsar ese
Por eso aquí está. líquido. Por eso, lo que no lo está haciendo el sistema, para impulsar ese fluido. Por eso. Igual de todas maneras, o sea, cuando usted resuelve la ecuación, por ejemplo, puede poner lo que entra menos lo que sale y esto va a quedar positivo, ¿sí? Y al final, digamos, nos va a dar el signo, así el número de cómo es el trabajo, y vamos a decir, el trabajo es hecho por el sistema debido a su signo, Eso es una parte de análisis de resultados, ¿sí? El trabajo nos dio negativo debido a que no es hecho por el sistema, sino hacia el sistema, ¿sí? Eso es en análisis de resultados, ¿sí? ¿Sí o lo volví a enredar? No, listo, todo bien. ¿Sí? Entonces, no solo estos elementos vamos a utilizar, sino también va a haber otros como, por ejemplo, una turbina, una tubera, un difusor, que son los siguientes. ¿Sí? Sería una turbina. Donde una turbina va a servir para transformar la energía de flujo en energía mecánica, donde el estado 1 va a entrar por aquí, digamos, nos dicen, entra, digamos, aire a una presión de unos 800 kilopascales, a una temperatura 1 de tanto, y con un flujo másico de tanto, ¿sí? Entonces determine la temperatura 2, su entropía 2 y la velocidad con la que sale del sistema, y de paso calcule el trabajo, ¿sí? Entonces usted ya va a la ecuación general y empieza a despreciar el calor, la energía cinética, la energía potencial, ¿sí? Entonces aquí, este sería como para este ejemplo. La tobera aceleradora incrementa la velocidad de un fluido a expensas de la presión, ¿sí? Entonces va a entrar por aquí el fluido y va a salir por acá, donde la velocidad 2, esta velocidad de acá, en el estado 2, en esta área transversal, va a ser mucho, mucho mayor que la velocidad 1. Eso por lo general es como en mangueras. Si usted tiene la manguera, le pone un cosito ahí como para que salga más pequeño, pero sale más rápido como que con la que va llegando. ¿Sí? Aquí podemos despreciar el calor transferido, la potencia o trabajo va a ser igual a cero porque no hay, y la energía potencial puede ser igual a cero, y en este vamos a tener es energía cinética, ¿sí? En un difuso es al contrario, ¿sí? Incrementa la presión de un fluido desacelerándolo, ¿sí? Entonces, estos términos de aquí, digamos, de que un difusor incrementa la presión, una tobera incrementa la velocidad, entonces, esos términos los deben utilizar ustedes en el análisis de resultado. ¿Por qué? Cuando le den un ejercicio, digamos, de un difusor, dice, eh, en el problema o en el enunciado se requiere incrementar la presión de un fluido desacelerándolo, de tal manera que su flujo másico fue tal, su trabajo realizado fue tal o tal cosa fue tal, ¿sí? ¿Sí me hago entender esa parte? O sea, todos estos conceptos que les vengo enseñando, esto les sirven tanto para las deducciones como para el análisis de resultados, ¿sí? Y nos quedaría por último, sería este de acá. Sería esta. Donde lo que les decía, una válvula de estrangulamiento que sirve para restringir el flujo. Si usted la abre, va a pasar flujo, si no la abre, no va a pasar flujo. ¿Sí? Entonces se dice que la presión 2 va a ser menor que la presión 1 con la que va llegando. ¿Sí? Porque aquí está una presión, apenas la abre, se va más suave. ¿Sí? El calor, la transferencia de calor puede decirse que tiende a cero, a menos de que se la dé. El trabajo potencia es igual a cero en ese momento, la energía potencial, la cinética va a tender a despreciarse o a ser igual a cero. ¿Sí? En una cámara de mezclado, la función es mezclar dos corrientes de fluido. Aquí está el símbolo. ¿Sí? Y nos dan las siguientes observaciones. Calor se lo puede despreciar, su trabajo va a ser igual a cero, la energía potencial tiende a cero, la energía cinética tiende a cero. ¿Sí? Y la última que nos quedaría sería la de un tramo de tubería, que eso es como más común
en fluidos, ¿sí? Que la podemos pegar aquí, sí, creo. No alcanzo. Bueno, acá abajo. Entonces, tramo de tubería, que significa transportar fluidos. Entonces, aquí va a estar un fluido, aquí está, digamos, la frontera. 2, donde nos dice que el trabajo, la potencia, va a querer el calor, la potencia, la energía cinética, la energía potencia, puede ser significativos de acuerdo a las condiciones que nos den. ¿Sí? Entonces, esta tabla es muy, o sea, es buena, le ayuda a uno a ubicarse mejor en los problemas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia? Hasta ahí. Ninguna, todo claro, todo correcto. Según eso, para poder pasar a un ejercicio. Hágale el ejercicio. Voy, entonces sería, ay, me pica. De la siguiente manera, vamos a hacer un ejercicio, a ver si lo podemos hacer aquí mismo en Word. Y de una vez hacemos el PDF. Entonces sería, entonces ya tenemos esto, vamos acá. Entonces pongamos un ejercicio 1, pongamos. Y peguémoslo ahí. ¿Sí? Entonces, ejercicio número 1. Entonces, este va a ser el paso 1, que va a ser enunciado. ¿Sí? En donde nos dice que en el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario. Será el número 1. Bueno, ahí está. Aquí un rojo, que chimba. Ahí. Ah, no, en negro nada más. Listo. Un difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario, aire a 10 grados Celsius y 80 kilopascales con una velocidad de 200 metros sobre segundo. El área de entrada del difusor es 0.4 metros cuadrados. El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña, o sea, comparada con la velocidad de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que puede tender a cero, ¿sí? La podemos despreciar. Y nos dice que determinemos A, el flujo másico del aire, y B, la temperatura del aire que sale del difusor. Entonces nos vamos a estas tablas y buscamos cómo es la figura de un difusor. Entonces un difusor son dos líneas así y unas líneas puntadas. Entonces lo podemos sacar así. Aquí pongámosle 2, análisis y esquema. Entonces aquí hagamos esa gráfica. Insertemos, hagamos una forma aquí. Sería, digamos, como esta mierda. Así. Aquí sería ti. Ahí, bueno, con negro. Y sería ahí. Entonces vamos a insertar otra línea. Aquí hagámosla ahí. Donde esta parte la hacemos punteada. Esta parte llevamos aquí. ¿Sí? Creo que queda un poco torcido. Ahí. Sí, entonces eso va a ser un difusor. Que en esta parte de aquí va a entrar por aquí. Y va a salir como por acá. ¿Sí? Entonces aquí estaría... aquí estaría la parte 1. ¿Sí? Sin relleno y sin contorno. Aquí ponemos 1 y acá ponemos 2. ¿Quizás? Entonces ya tenemos el diagrama de un difusor.
¿sí? Si nos vamos acá, sería el mismo. Obviamente el mío es como más chimba, ¿sí? Entonces, a ver, podemos subirlo más. Y sería, vamos con esta herramienta y copiémosla así. Entonces, copiémoslo ahí. ¿Está? Cancelar. Y lo podemos pegar ahí. Entonces sería ahí, está, lo bajamos. Sería para el estado 1. Para el estado 1 tenemos esta y podríamos insertar los tipos de, los datos que nos dan. Entonces la presión 1 que nos daban en este ejercicio es de 80 kilopascales. La temperatura 1 que nos dan es de 10 grados Celsius. ¿Qué más nos dice? Que el área transversal es igual a 0.4 metros cuadrados. ¿Y qué más nos dan en ese La ejemplo? velocidad. La velocidad, exacto. Entonces podemos sacar, hagámoslo acá, sería que la velocidad es igual a 200 metros sobre segundo. ¿Sí o qué? Ahí eso no importa. Entonces, podemos pasar al estado 2, que sería como estado su madre. Ay, para que no quede raro. Entonces, control C, llevamos acá y nos fijamos en el estado 2. ¿Sí? Vamos a insertar un cuadro de texto. Tienes el micrófono apagado. Sí, es que hay mucho ruido aquí en la casa, entonces me tocó apagarlo un momento. Sí. Entonces sería determinar cuál es la temperatura 2 y cuál es la data. Entonces, algo que podemos analizar en base a lo que hace ¿qué es? Un difusor. Entonces dice que podríamos insertar una aquí y decir algo de acá. Entonces puede decir que en el difusor o el difusor incrementa su presión incrementa su presión, coma, a tal punto que su velocidad, incrementa su presión, ¿cómo sería? Difusión incrementa su presión y entra al sistema y el aire, mejor sería una relación. El aire entra al sistema a una velocidad elevada, lo cual
hace que el difusor incremente su presión a tal punto que su velocidad final con la que sale del sistema, con la que sale del pues, sistema, dentro del sistema, entonces quitemos este sistema de acá. Y sale del sistema a una sale del sistema a una magnitud, se puede decir, magnitud mucho menor, como es velocidad muy pequeña, mucho menor comparada con la que llega. Podemos despreciar o decir que su velocidad 2 insertémosla de acá. ¿Dónde está? Velocidad 2, ¿dónde está? Tiende a 0. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, todo correcto, mis bros. ¿Sí? ¿O cómo es? Sí, eso. todo correcto. Sí, entonces esta es como para analizar lo que hace un difusor y lo que está pasando dentro del sistema. ¿Sí? Es un análisis. ¿Sí? Entonces, vea, el aire entra a una velocidad elevada, como nos dice acá. Con una velocidad ta. Listo. Lo cual hace que el difusor incremente su presión, como dice acá, incrementa la presión de un fluido desacelerándolo. Entonces, hace que incremente su presión a tal punto que su velocidad final con la que sale del sistema es una magnitud mucho menor comparada con la que llega. Podemos despreciar o decir que su velocidad 2 tiende a 0. Sí, porque es lo que nos dice, es mucho menor. Entonces, ya hicimos el paso 2. Ahora, ¿qué nos sigue? El paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Aproximaciones y deducciones. Entonces, de aquí, ¿qué podemos decir? Sí, les ayudo con la primera. Sistema abierto o volumen de control. Les ayudo con otra. Sistema estacionario. ¿Qué más? Sistema estacionario o sería o proceso de flujo estacionario. ¿Qué más? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué es? Aire. Entonces trabajaremos con un gas ideal. Entonces, aire. ¿Qué más? ¿Qué más podemos deducir de ahí? Entonces, ya analizamos la parte del enunciado. Ahora vamos a analizar el difusor. Entonces, ¿qué nos dice el difusor? A ver, hay un chat. Que la Q es igual a 0. Entonces sería, como nos dice acá el difusor, que la Q es despreciable y que el trabajo tiende a ser igual a 0. La energía potencial va a ser despreciable. ¿Sí? Entonces, podemos poner aquí
transferencia de calor despreciable, trabajo potencia igual a 0, y energía potencial EP igual a despreciable, bueno, despreciable. Listo. Yo creo que con eso basta y sobra. Entonces vamos al siguiente. Paso 4. Aplicación de leyes físicas. Choque. Entonces, como sabemos que ¿qué es? Que es aire, es un gas ideal, podemos aplicar la ecuación de estado. ¿Sí? Entonces, insertar ecuación. Entonces pongamos ecuación de estado. Donde nos dice que la presión por el volumen específico es igual a R por T. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? ¿Por qué? Nos pide que encontremos el flujo másico del aire. Entonces, el flujo másico, ¿por qué ecuación viene dada? Entonces, flujo másico. Nos vamos acá a buscar en los conceptos y nos dice que es la densidad por la velocidad por el área transversal. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos velocidad y tenemos el área transversal. ¿Sí? Una de dos, podemos ver la densidad del aire, buscarla, o la otra sería expresarla en términos de volumen específico. ¿Sí? Para expresarlo en términos de volumen específico, acá me faltó una ecuación. Esencial, voy a copiar aquí. Entonces sería la ecuación es que sería insertar. Ecuación sería esta. M punto va a ser igual a, ¿cómo sería esta? Sería igual a 1 sobre volumen específico que multiplica a la velocidad por el área transversal. ¿Sí? Este es otro término que los podemos expresar. Una pregunta, ¿en esa ecuación del gas ideal no le faltaría la masa molecular? No necesariamente, porque si utilizamos masa molecular o ¿qué es? ¿O qué es? Espérese. No, no es necesario aquí porque ya nos dan la masa. La masa la llamamos por otro lado, nos piden el flujo másico. Esto lo expliqué en una tutoría. ¿Dónde está esa vaina? La voy a volver a poner. Tutoría termo. Esto es, como veo que se van yendo ya dos, esto, la persona que se vaya, por favor, me deja el código en el chat. Sí, o los que tengan que irse. Sí. Esperen un momento, estoy buscando la parte de gases ideales, que era una larga. Ah, sí. Sí. Sí, está bien el compa.
Esto aquí, porque no utilizamos la masa? Sería porque, entonces lo podemos poner en análisis. Masa despreciable. Entonces, como es despreciable, no la tomamos. Sí, porque es PV igual a MRT. Sí, entonces esta la podemos despreciar en este caso. Se me olvidó poner esa deducción. Sí, porque no hay como una masa como tal y no es que nos pongamos a buscar esa parte. ¿Sí? No hay como decir el volumen de esto y multiplicarlo, no hay como para hallarlo. Entonces necesitamos hallar el flujo másico que estaría dado por la ecuación de acá arriba, por esta. ¿Sí? Ahí. Puta. Ahí. ¿Sí o qué? Entonces, de la ecuación de estado, que es esta, la siguiente de aquí, la despejamos y sería que el volumen específico sobre temperatura, que es sobre presión. ¿Sí? Para hallar el flujo másico necesitamos por lo menos el volumen específico y ya tin lo hallamos, ¿sí? Pero el volumen específico lo hallamos de la ecuación de estado, que el volumen es igual a RT por P. ¿Sí? Y para hallar la temperatura 2, como en el estado 2 solo nos dan la temperatura, sería, digamos, sería guiarnos de una entalpía. ¿Por qué? Porque en el balance de energía, cuando vayamos a hacer el balance de energía, de hecho podríamos poner aquí balance de energía, insertando una ecuación. Insertamos la ecuación, ponemos balance de energía, ¿a qué era igual? Era igual, ¿dónde está la mierda? A esta de aquí, sí, ok. A esta general de aquí. Entonces, con las deducciones que tenemos, decimos que calor y potencia, chao de aquí. Chao de aquí. ¿Sí? Que la energía potencial, o sea, esto aquí es cero. Cero sería. ¿Sí? Que la energía potencial es cero. ¿Sí? Entonces acá también podemos despreciar la energía potencial. Como la velocidad se reduce, ¿sí? Como la velocidad aquí dice, ¿dónde está? Acá arriba. Su velocidad tiende a cero, podemos despreciar la energía cinética. ¿Sí? Y nos quedaría la siguiente ecuación. Entonces Disculpa, que aquí habían dicho de la altura. la energía potencial es despreciable, entonces podemos quitar la altura. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, pero ¿por qué la desprecio? Porque eso lo dice acá. Pille, la energía potencial es despreciable. Si uno lo desprecia mediante estos observaciones que tiene cada cosa. ¿Sí? Claro, bro. Sí, se todo bien. Listo. Entonces, podemos, de esta ecuación de aquí es igual a cero. Podemos decir que la masa que entra o la masa que sale es igual a la masa que entra, o sea, al flujo másico que entra. ¿Sí? Entonces, haciendo otra vez la ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. Una pregunta, la velocidad que sale no es la que es cero. Ah, sí, es al revés. Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí da lo mismo. Entonces aquí sería, digamos, que entra y acá va a ser que sale. En este caso, acá tocaría corregir. Entonces, pongamos... ahí. Bueno, ustedes ya entendieron esa parte de balance de energía, ¿sí o qué? Para no corregir esto. Ahí.
Sí, se lo saca de la anterior. Entonces, sería escribir otra vez la ecuación, insertar ecuación, y podemos decir que este flujo másico se cancela con este flujo másico. Entonces nos quedaría que la entalpía 1 más la velocidad, ¿dónde está el índice? La velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 es igual a la entalpía 2. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces con esa entalpía podemos hallar las tablas, ir a las tablas y hallar a qué temperatura se encuentra. Entonces ya definiendo las ecuaciones podemos pasar al paso 5, que serían las propiedades. Creo que hasta chimba se ve con Word, ¿sí o qué? Es como más breve con las ecuaciones. Entonces, en las tablas de propiedades sería para el estado 1. Tenemos lo siguiente, ¿sí? Necesitamos esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces ya tenemos la temperatura 1, que sería, digamos, 283, que toca pasarlo a grados Kelvin. Y esta que sería, ¿cuánto? 80. 80. Capea. Entonces haría falta una constante. ¿Sí o qué? Esto estaría en Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque pillen esto. Entonces de aquí nos vamos. Y esos KPA no toca pasarlo a atmósfera. No, No es necesario. no. Porque de aquí vamos a la tabla 1, perro. Entonces nos vamos a la tabla 1. ¿Dónde están esas putas tablas? Esta. Y nos vamos a la tabla 1. ¿Por qué? Porque necesitamos la constante. Entonces, ¿qué nos dice la tabla 1? Masa molar, constante de gas y propiedades de punto crítico. Entonces, tabla A1 del Cengel. Entonces, copiamos este paso acá. Esta mierda, ¿qué parte? Entonces, de aquí tenemos ¿qué? Podemos encontrar la R. Sí, pero esperen un momento que estoy. Punto crítico, listo. Entonces nos vamos. Vamos por acá, la tabla A1, y lo hallamos. Aire, constante, 0.2870. Sí, aquí no hay ni una densidad ni un volumen como para nomás de coger y tal. Entonces, como ya tenemos la constante, nos vamos a nuestro documento y sería que R, la constante, va a ser igual a 0.2870. Esto hagámoslo con una ecuación mejor. Y ecuación sería que R es igual a 0.2870 kilojoules kilojoules sobre kilogramo por aquí abajo, que necesito que esté acá por Kelvin. Sí, aquí creo que lo muestra. Kilojoule, kilogramo por Kelvin. Sí, constante de gas R, kilojoule, kilogramo por Kelvin. No sé si es ahí o es arriba. Hagámoslo como tiene ahí la tabla. Por Kelvin.
Listo. Entonces ya tenemos la constante. Entonces ya podemos despejar esto de acá. Yo creo que es abajo porque si va aquí, sí, esto sería acá abajo. Sí, 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 sí. Este sería acá abajo. Listo. Sí, porque Kelvin con Kelvin se cancela. Entonces sería llevarnos esto de aquí, pegarla aquí, reducir esto ahí y reemplazar. 0.2870. Estamos esperando la tarde. Uy, gonorrea, qué pena. Gracias. Ahí, 0.2870. Y yo, pues ahí para no escribir esto. ¿Y cuánto nos daría ese volumen? ¿Cuánto nos da? ¿A qué sería igual el volumen? Y eso sería en metros cúbicos. Metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, ¿cuánto nos da ese volumen? Me perdí con las unidades. Aquí, perro. Kelvin con Kelvin se cancela, descomponga el kilopascal, y descomponga el kilojoules y le va a quedar en metros cúbicos sobre kilogramo. Porque un kilojoule es como 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado y ahí ya se empieza a cancelar. O kilonewton metro. Ujú. Kilonewton por metro sobre kilogramo sería. Entonces, como no está el kilogramo lo podemos despreciar. Aquí lo podemos despreciar este aquí. Obviamente sí, o sea, este sí vendría de la tabla. Pero como estamos despreciando la masa, aquí sería kilopascal con kilojoule se cancela y quedaría metro arriba y kilogramo acá abajo. Sí, 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 está bien. Sí, ahí está bien. Entonces, ¿cuánto nos da ese volumen? Entonces, ¿cuánto nos da ese volumen específico? Bueno. En 1 hora de llegar. Entonces, ¿cuánto nos da? El tiempo es de ustedes. No. Ninguno. Ey, hay 12 y ninguno quiere hacer el ejercicio. No. Hasta ahora sí la embarran. Ah, ¿dónde está mi calculadora? 0.2870 por 283 sobre 80. 1.0152. 53, pongámosle. Y ya teniendo eso. Calculamos este de acá. Pa. Y. Tin. Entonces aquí tendríamos 1.01. 153. Sí.
Por la velocidad, que sería 200, y por el alta T, que sería 0.4. Entonces, ese flujo másico, ¿cuánto nos da? Flujo másico está. A ver, sería 1 sobre 1.1053. 0.4, 72.37. 37 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya encontramos el inciso A. Y ahora sí vamos a... De aquí de propiedades nos faltaría es hallar la entalpía, donde nos dice que vamos a esta tabla, creo. Tabla A17. Tabla de gases ideales. Entonces tabla 13, K6, 7, 8. A17. Entonces nuestra temperatura es 283, va a estar entre esos dos. Y entonces llevámoslo acá. Entonces sería bajo esto. Insertar tabla. Entonces hagamos una 4×2. Más pequeña. Entonces aquí va a ser la temperatura. Va que diga qué es. Así la temperatura. Grados Kelvin. Acá va a estar la entalpía. Entalpía en kilojoules sobre kilogramo. Aquí está 280, 280, 283.15 y 285. Para esta sería 285.14 y para esta sería 280.15. Entonces aquí estaría la entalpía 1. Entonces necesitamos hallar. Entonces este sería aquí. Entonces aquí listo. Hacemos la tabla interpolando. Nuestro H1 sería igual. Aquí, hombre. Entonces H1 sería igual a... Hagan esa interpolación y me dicen. ¿Cuánto le da? Vayan para acabar este ejercicio rápido. Falta hallar la entalpía 1. Con eso hallamos la entalpía 2 y con eso podemos calcular nuestra T2.
Entonces, ¿cuánto les da? 283,2936. 283,2936. Sí. Listo, entonces ya teniendo la entalpía 1, hallemos la entalpía 2. Entonces, como ya tenemos esta ecuación, solo escoger y reemplazar. Bueno, aunque no es así de fácil. Sería que la entalpía 1 es 283,2936 kilojoules sobre kilogramo. Más nuestra velocidad 1 elevado al cuadrado, que sería 200. Y esto sería, a ver, borramos esto. Entonces aquí sería ecuación índice al cuadrado. ¿Sí? Aquí sería 200 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero aquí hay un problema. Sí. Porque en términos de unidades no nos daría lo mismo. ¿Sí? Tendríamos que hacer un factor de conversión. Esto de aquí, esto de la velocidad, ponerlo en términos de kilojoules sobre kilogramo. O sea, esa es la parte como la cascarita de ese ejercicio. Entonces, sacamos la siguiente ecuación. Entonces, ¿cómo sería? Para igualar las unidades en la ecuación, tenemos entonces sería ecuación. Entonces, 1 kilojoule sobre kilogramo es igual a 1 kilonewton por metro sobre kilogramo. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, despejando esa ecuación, tenemos esta acá, que sería igual a 1000, que multiplica a 1 newton, que sería kilogramo, sobre, espérame un ratico, segundo. Entonces aquí sería kilogramo por metro sobre segundo. ¿Sí o qué? Newton metro segundo, Ah, no, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, creo que es sí o qué, muchachos. Es un newton, ¿sí o qué? Fuerza Sí, por sí. la aceleración, sí. Entonces sería, aquí sería el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces pillen que sería multiplicar esto. Kilogramo con kilogramo se cancela, metro con metro sería metro cuadrado, entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí sería 1000 ecuación índice eta, aquí sería segundo al cuadrado. Y aquí arriba sería metro cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta conversión. ¿Sí? Un kilojoule es igual a 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, esta velocidad de acá, entonces, sería convirtiendo unidades. Hacemos conversión de unidades. Para la
Hacemos conversión de unidades y nos quedaría el siguiente. Entonces, sería la ecuación de la siguiente manera. Entonces tenemos, sería 200, bueno, aquí, 200 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 por 1 sobre 1000. Se ve muy abajo, ¿cierto? Ahí. Listo. Metros sobre no. Sería tin, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y esto, pues, a ver, sí, quedaría. Entonces aquí sería un kilojoules sobre kilogramo. Y esto en términos de kilojoules, ¿cuánto nos da? Mm, 0,2. ¿Cero qué? Espera, no, espera. Entonces sería 0,1, porque no lo dividí entre los dos. Sería como ser 200 al cuadrado sobre 2000. Espera, sí, espera. Y me da 20. Sería creo que 40.000. Sí, así creo que sí. Entonces aumentar ceros. Da 20. Ujú. Daría 20, ¿sí o qué? Espera que aquí acá. ¿Sí? ¿20? ¿Confirman Sí, da todos? 20. Sí, da 20. Bueno, entonces, reemplazando en la ecuación, ya vamos a acabar. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces sería esta de acá, ¿sí o qué? Entonces aquí no iría todo este término grande, sino más 20 kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo. Ahí ya queda mejor. Ujú. ¿Sí o qué, mis bros? Entonces, ¿cuánto nos da esa entalpía 2? Entonces sería insertar ecuación, entalpía 2 es igual a 303.2936. ¿Sí o qué? Ya hallamos la entalpía 2. Entonces ya podemos ir a nuestra parte que es estado 2. Entonces en el estado 2 nos pide ya la T2, que es igual a una incógnita. Y sería que nos vamos a guiar por la entalpía 2. Entonces, esa entalpía nos va a ayudar a determinar la temperatura 2. Entonces, como nos daba 303 punto algo, va a estar entre estos dos. ¿Sí? ¿Sí los miraron? 300 y 305. Entonces, volviendo acá, podemos coger esta misma tabla. A ver, copiémosla a ver si nos deja meterla. Así. Entonces sería tabla A17, que se llama tabla de propiedades de gas ideal del aire. Entonces sería propiedades de gas ideal del aire. ¿Sí? Y hagámoslo más acá arriba para que canse. T2.
Tratamos de ver la tabla ahí nomás. Entonces aquí estarían nuestras entalpías, que esa estaría entre 300. Acá abajo serían los que nos... 3300. Aquí estaría nuestro 303.2936. Aquí estaría nuestro 305. Del lado de acá estaría, ¿qué es? ¿Cuánto era la temperatura ahí? 300 punto. Volvamos acá, no me acuerdo. 300.19 y 305.22. Es al revés. Aquí es 300.19 y 305.22. Acá es 300. Acá es 305. Y aquí en este lado tendríamos la temperatura 2. Entonces, interpolando, nuestra T2 sería igual a... ¿Cuánto nos da esa interpolación? Y con eso terminamos nuestro exercise. 303.085. Listo. Entonces sería 303.085 Kelvin. Y esto en Celsius sería de estarle 273.15. Da 29.935.34 grados Celsius. Y este sería nuestro inciso B. Entonces, aquí ya tenemos esto. Entonces ya pasaríamos al paso 6. Que como nos piden un trabajo en este caso, esto es muy elemental. Entonces en los cálculos, lo que vamos a poner es que cálculos. Que, ¿dónde está? Sería... no, esto no. Vamos a leer. Sería que... ¿Cuánto nos dio qué? El flujo másico. ¿Dónde está? M punto, el rojito. Aquí está. La puta. Inciso A nos da esto. Y el inciso B nos da lo siguiente. Que control T2, control Z. Borré todo con la... Y control T. T2 es igual a 29.94 grados Celsius. Y damos por terminado nuestro ejercicio con el paso 7. Aquí sería con negro. Paso 7. Análisis de resultados. Entonces eso ya. Ahorita ya tengo clase. Entonces es como lo mismo, ¿no? Decir que el aire entra a una velocidad tal. O sea, completar esta parte de análisis. ¿Sí? Entonces, debido a esto, nuestra temperatura final es tanto, entra con una velocidad tal, a una ¿qué es? A un flujo másico de
72.37 kilojoules sobre kilogramo y listo. Entonces agradezco su tiempo y les pido el favor de que pongan su respectivo grupo en el chat o que si tienen alguna pregunta, díganla. ¿Sí? ¿Todo claro, todo correcto? Ay, ay. Mm. Listo. Entonces, archivo. Guardar como. Tareas de termo. Ejercicios resueltos. PDF. Unidad 5. Unidad 5. Sí. Esto, los que ya pusieron el grupo ya se pueden retirar. Y los que no, les agradecería que pongan el grupo en el chat. O si tienen alguna pregunta, me dicen. Breve. Todo bien, Edgar.